Bueno, buenas tardes, buenas noches acá en Argentina. Este video es un video de síntesis, de introducción a la obra de Georges Bataille. Georges Bataille fue un pensador, escritor, ensayista, novelista, poeta francés que vivió en el siglo XX, nace en 1901, muere en 1962, muy joven. Bataille es un pensador, si se quiere, poco visto, poco leído, poco comentado en algunas disciplinas. Por ejemplo, personalmente en la formación en filosofía lo vi muy poco, así como algún que otra cátedra, en alguna bibliografía secundaria, pero después me lo vuelvo a cruzar en materias de la carrera de letras. Y ahí sí veo que Bataille es más convocado, es más leído, ¿sí? Pero es un autor súper interdisciplinario, ¿sí? O sea, él en realidad no podemos decir que sea filósofo de formación, pero que sus textos, voy a mencionar algunos, ¿sí? Que son importantes, la mayor parte de su producción es entre los 40 y los 50 del siglo pasado, son textos que, digamos, reúnen reflexiones antropológicas, psicológicas, filosóficas y literarias. Mayormente diría que sus ensayos, buena parte de su obra concentrada en ensayos, tiene un gran elemento literario, un contexto literario, pero da lugar a reflexiones genuinamente filosóficas, en algunos casos, psicológicas, antropológicas, teológicas, en otros casos. O sea, fue un pensador que en algún momento de su vida, según nos dice su biógrafo, deslizó la idea de dedicarse al sacerdocio y a la teología, que nuevamente, luego no fue así. En su obra vemos mucho desarrollo de ciertas ideas vinculadas a lo sagrado, a la teología y a la religión, pero nuevamente en un ámbito de reflexión genuinamente filosófico. Menciono algunos de sus libros más importantes. Yo en este video, que es una síntesis, un video corto de 10 o 15 minutos, voy a hablar sobre todo de las ideas de un libro de él, un libro muy conocido, publicado en 1957, quizás una de sus obras más importantes, que se llama El erotismo. ¿Sí? Un poco como contexto, podríamos decir que Bataille es importante en el clima académico francés del siglo pasado, ¿sí? Del siglo XX, que es leído e interpretado y tomado como una influencia por grandes escritores como Jean-Paul Sartre, como Michel Foucault, por el mismo Lacan, por Jacques Lacan. Lacan, como nota de color, la esposa, la ex esposa de Bataille, con quien tienen una hija, ellos se divorcian y la ex esposa de Bataille se casa con el psicoanalista francés Jacques Lacan, que ahí mantuvieron, digamos, una relación de familiaridad directamente. Pero bueno, saliendo de esa nota de color, el círculo académico intelectual francés reconoce y toma a Bataille como una gran influencia. Entre las propias influencias de Bataille mencionaría a dos muy importantes, a Friedrich Nietzsche y a Hegel, ¿sí? Dos pensadores de tradición alemana, extrañamente dos pensadores, diríamos, casi opuestos entre sí, ¿no? Situados como representantes de una línea bastante opuesta, pero que han sido grandes influencias en el pensamiento de Bataille. Y por otro lado, cabría mencionar que Bataille participa del movimiento artístico del surrealismo, participa en activismos, en movimientos políticos y también en una sociedad, si algunos dicen, en algunos textos aparece como sociedad secreta que se llamaba Acéfalo, que igual eso vamos a dejarlo para después, ¿no? Búsquenlo ustedes por su parte también si les interesa esto de si Bataille perteneció o no a un grupo, a una sociedad secreta con ideas polémicas, ¿sí? Bueno, eso en realidad no es del todo oficial, si se quiere, sí su participación en el grupo, pero no del todo las ideas que este grupo sostenía, si estamos hablando de ideas más vinculadas al misticismo. Bueno, en fin, vamos entonces al tema central de esta obra de 1957 que les mencionaba, que es el erotismo, ¿sí? El erotismo es un proyecto bastante osado, bastante pretencioso, de una reflexión sobre la experiencia humana que es el erotismo, ¿sí? O sea, en ese sentido el texto tiene elementos donde repone cuestiones antropológicas, habla de
digamos, el ser humano primitivo en el Paleolítico Medio, y esto de en qué momento nosotros podríamos situar que surge la experiencia erótica en diferenciación de la experiencia sexual, ¿sí? Bataille dice algo así, él hace una diferenciación entre la reproducción sexual o el coito y el erotismo como capacidad humana que distingue al ser humano del resto de los animales. En ese sentido, el erotismo sería como uno de los propios del hombre, en términos freudianos, podríamos decir, algo que distingue al hombre y lo separa de su animalidad, ¿sí? Digamos. En definitiva, igual este libro contiene reflexiones sobre la reproducción, el deseo y la sexualidad. Y ha sido una inspiración para muchos otros autores, por ejemplo, para el propio Foucault, quien concibe una historia de la sexualidad. Bien, todos estos elementos son los que entran en consideración para Bataille para pensar el fenómeno del erotismo, ¿sí? Como les mencionaba, el erotismo, digamos, puede, digamos, incluir lo sexual o no, es decir, el sexo puede ser erótico o no, y va a haber otras formas de experimentar el erotismo en Bataille. Cabe mencionar que va a haber tres formas esenciales del erotismo en Bataille, al menos en este libro. Esas tres formas, ¿sí? Tres formas que puede tomar el erotismo son el erotismo de los cuerpos, el erotismo de los corazones, finalmente el erotismo de lo sagrado. Digamos, un interesante ingrediente de Bataille en este libro es vincular el erotismo con una experiencia sagrada, ¿sí? ¿En qué se puede vincular la religión y la experiencia erótica? Bueno, en esto, en esta dimensión. Sintéticamente, Bataille va a decir que el erotismo es la búsqueda de una continuidad. ¿Por qué? Vamos a los presupuestos del texto. Para Bataille, los seres humanos somos seres discontinuos, únicos, individuos expuestos a la muerte, ¿sí? Individuos que nuestra única certeza es que vamos a morir. Y esa muerte nos sitúa en una, si se quiere, digamos, discontinuidad, ¿sí? Al ser seres únicos, hay un hiato entre nosotros y el resto, entre el yo y el resto de los seres humanos. Entonces, esa, digamos, ese hiato, esa distancia, es lo que hace del ser humano discontinuo. Pero esa discontinuidad sume al ser humano en la angustia, en la perturbación, ¿sí? En la soledad. Entonces, el ser humano busca sortear esa discontinuidad, busca de alguna manera continuidad, busca ser en continuidad con otros seres. Entonces Bataille dice que el erotismo es una de las formas en las que el ser humano busca continuidad en una supuesta unión, reunión con el otro. Unión que, como veremos después en Bataille, puede ser momentánea, es decir, que el erotismo en definitiva es una ilusión de reunión porque no es algo permanente, pero es una búsqueda de continuidad y de reunión con el otro, ¿sí? Por eso dice, bueno, el juego del erotismo es entre esa continuidad y discontinuidad en estos seres ínfimos y finitos que somos. En este sentido, quiero sintetizar lo más posible para que cada uno, digamos, digamos, los videos del liceo se plantean como una suerte de resumen y de síntesis de un autor, de una problemática, de un libro, para que después cada uno siga según sus gustos, sus preferencias. Vamos a ver si en 10 o 15 minutos a ustedes les dan ganas de leer El erotismo de Bataille. Personalmente, es un libro medianamente extenso, no es de una lectura demasiado compleja, lo recomiendo, quizás al ser un ensayo va y viene con algunas ideas, pero es de una lectura amena. Pero bueno, eso va a quedar a gusto y a disposición de cada uno si les interesa. Vuelvo al punto entonces. El erotismo es una experiencia interior para el ser humano, es parte de lo que él denomina la experiencia interior. Tiene que ver también, lo va a vincular con la transgresión, lo va a vincular con la muerte, lo va a vincular con la religión, con ciertas experiencias incluso místicas, les diría. Por eso es una apuesta muy interesante la que hace Bataille en este ensayo. Cuando mínimo, es una apuesta muy interesante. El erotismo, por ejemplo, de dos personas puede ser esa búsqueda de la continuidad, la suspensión momentánea de la discontinuidad y esa ilusión de una continuidad maravillosa, va a decir, ¿sí? Después va a entrar en el terreno de estos debates de cómo vinculamos al erotismo con el sufrimiento, con la muerte, ¿sí? Con lo místico. Bueno, va a haber diferentes capítulos del libro para eso. Bueno, me parece que como introducción, no sé cuántos minutos llevamos, pero me parece que como introducción está decente. Espero que les guste mucho.
Vamos a ver después si les da ganas de leer el erotismo de Bataille o cualquier otro ensayo. De hecho, les mencionaba, Bataille tiene ensayos que están enteramente dedicados, por ejemplo, a la cuestión teológica, eh, a cuestiones más literarias, si se quiere. Tengo, bueno, por acá tengo un lío de libros porque me estuve mudando, pero básicamente Adriana Hidalgo editó hace algunos años una suerte de un compendio de trabajos de Bataille, traducidos de las obras completas en francés. Si no me equivoco, se llama La felicidad, el erotismo, la literatura. Quiero hacerlo así, que también es como un compendio de algunos de estos ensayos, más cortos, más largos, dentro de los cuales debate la cuestión literaria, erótica y sagrada. En fin, espero que les haya gustado, que les haya servido para ir en busca o no de un autor y de una temática, en este caso, Georges Bataille. Hasta luego.